Hola querida iglesia, muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Barría y tengo el orgullo, el placer y la bendición de poder dirigir este culto online de nuestra iglesia La Trinidad. Lo primero, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos que están participando en este culto y te quiero comentar que estamos felices de que tú estés participando en nuestro culto y queremos que esta iglesia sea tu hogar y que este culto sea tu culto. Queremos invitarte a que seas interactivo en nuestro culto, tanto a los antiguos como a los nuevos, a través del chat, donde tú nos puedes ir comentando a través del culto todo lo que te sucede y algunas peticiones que necesitas. Ahora, si te molesta el chat y te distrae, hay algún botoncito por aquí abajo que tú puedes apretar para que el chat desaparezca. Para la primera parte del culto, como sabemos, es la alabanza que vamos a estar a cargo de nuestros queridos músicos y bendecidos músicos, a cargo de Pablo y de Matías. Pero antes quiero comentarles lo que Dios ha puesto en mi corazón esta semana cuando me dijeron que iba a dirigir el culto. Estamos en el mes de la patria, se habla de las fiestas patrias, la independencia de Chile. Cabe mencionar que el 18 de septiembre no es la independencia de Chile, es la primera junta de gobierno y como 8 años después se celebra lo que es la independencia, pero hablamos de que es la independencia de Chile. Independencia del dominio español, en el cual en ese momento Chile fue libre. Y hoy Dios quiere que tú celebres tu independencia, que ya no dependas del factor humano, que no dependas de tus fuerzas, sino que dependas de Él, de su amor, de su cariño, de su seguridad. Y ahí recuerdo la Biblia y me voy a lo que es Salmo 46, versículo 1, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué nos quiere decir aquí? Cualquier carga, angustia, pena, desesperaciones que estén ocurriendo en tu corazón, todo lo que está pasando hoy día con este encierro, con este COVID, entrégaselo a Dios. Él es nuestra fortaleza. Es el lugar donde tú te vas a sentir seguro. Tu corazón va a sentir esa seguridad. Va a sentir paz, tranquilidad, amor, acogida. Es ahí donde tenemos que estar. Entrégale todas tus cargas a Él. Él te está mirando. Desde que naciste te está esperando. Tiene su brazo estirado. Solamente quiere que tú le tomes el brazo para acompañarte en una vida llena de felicidad, de paz y tranquilidad. No tengas miedo, no tengas vergüenza de mirarlo, porque todo lo que tú has hecho y crees que lo has hecho mal, está pagado. Fue pagado en la cruz. Solamente si tú te arrepientes de corazón. Vamos con la alabanza. Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a un culto, ya sea que lo estés viendo ahora en la mañana o en la tarde. Recién meditaba en cuánto tiempo ya llevamos a través de nuestras pantallas y es tremendo el pensar que la presencia de Dios no se limita a un espacio físico. Están todas las sillas vacías acá, habemos unas 5 personas en este lugar, no más que eso, pero la presencia de Dios sigue siendo igual y aún más fuerte en cada uno de nuestros hogares, porque la presencia de Dios habita en nuestros corazones. Así que quería invitarte a eso, a exaltar al Señor y a meditar en esto, en que no depende de un espacio físico, depende de la disposición de nuestro corazón. Así que te animo ahí a cerrar tus ojos, a conectarte con la presencia de Dios y a adorarlo con todo lo que tenemos en nosotros. Te adoramos, Jesús. Te daré toda la gloria. Te daré toda mi adoración. Solo tú mereces honra. Solo tú mereces adoración. Te daré toda la gloria. Te daré toda mi adoración. Solo tú mereces honra. Solo tú mereces adoración.
alabo. Yo te alabo con el corazón y te exalto con todo mi ser. Cada día te buscaré y por siempre en ti confiaré. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú mereces honra, solo tú mereces adoración. Yo me postro ante ti, Rey, con mis fuerzas yo te serviré. En tu trono mis ojos pondré y por siempre en ti confiaré. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú mereces honra, solo tú mereces. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú mereces honra, solo tú mereces. Batería y las voces declaramos. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú mereces honra, solo tú mereces adoración. Te daré toda mi adoración. Solo tú mereces honra, solo tú mereces adoración. Solo tú mereces adoración. Solo tú mereces adoración. Te daré toda la gloria, te daré toda mi adoración. Solo tú mereces honra, solo tú mereces adoración. Digno de gloria, digno de honra eres tú, digno de gloria. Oh, tú mereces toda adoración, digno de gloria, digno de honra eres tú, digno de gloria. Tú mereces toda adoración, cantamos, digno de gloria, digno de honra eres tú, digno de gloria. Tú mereces toda adoración, digno de gloria, digno de gloria, digno de honra eres tú, digno de gloria.
ángeles y santos. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos cantan y rinden sus coronas ante ti. Ángeles. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos cantan y rinden sus coronas ante ti. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Cantamos, ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos cantan y rinden sus coronas. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Oh,
apagar, no se va a apagar, no se va a apagar. Que día y noche se encenderá, que día y noche se encenderá. Día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, noche y día, oh, declaramos una vez más. Día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, noche y día, viva el altar. Oh, día y noche, noche y día, viva el altar. Día y noche, eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Tú mereces toda gloria. Tú mereces toda gloria. Tú mereces toda honra. Oh, eres digno de recibir toda, toda, toda la gloria, toda la honra. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Cristo es digno, Él es digno de recibir todo lo que hay, todo lo que hay. Apocalipsis 5 dice que Juan lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y dice que uno de los ancianos se le acercó y le dijo: no llores,
He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido, y Él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y yo quiero invitarte a unirnos a lo que el cielo hizo en ese momento. Dice que todos comenzaron a declarar y a cantar la dignidad de Jesús, y comenzaron a rendirle gloria y honra al que está sentado en el trono y al Cordero, y comenzaron a adorar. Y te invito en tu casa que puedas ahí levantar un altar. El altar somos nosotros, es nuestro corazón. Así que te invito ahí a exaltarlo con todo lo que hay, con tus palabras, con tu familia, tus hijos. Comienza a declarar quién es Cristo. Él es digno, Él es digno de todo lo que hay, de todo lo que hay, de todo lo que hay, de todo lo que hay en mi corazón, en mi corazón. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Y tuya es la gloria. Eres digno de adorar por siempre y para siempre. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Una vez más cantamos. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Bueno, luego de esta hermosa alabanza que le hemos dedicado a Dios y que hemos podido tener esta comunión con Él, vamos a continuar con la segunda parte del culto, donde viene la palabra y la prédica de nuestro pastor. Pero antes te quiero recordar que tú puedes hacer tus peticiones de oración a través del chat, y también, si son peticiones un poco más privadas, va a aparecer en pantalla una dirección donde tú puedes dejar tus testimonios y tus peticiones de oración. Quiero partir contándole un poquitito de mi testimonio antes de entrar a lo que es la palabra. Cuando me dijeron que iba a dirigir el culto, estaba yo en un periodo en que quería que Dios se acercara, que yo me quería acercar a Dios. Le rogaba al Señor que quería hacer cosas. En un shock, que es un seminario de hombre cristiano, la persona encargada, Carls, me dice de que está el estudio bíblico, que está Elim. Cosa que me había comentado el obispo un año atrás en un cursillo. Entonces yo le había dicho a Dios, Dios, colócame algo en el camino, y me puso en ese estudio bíblico donde estamos viendo la evangelización. Dentro de esta evangelización nos dicen que empecemos a buscar gente donde nosotros podamos llevar la palabra. Y aquí es mi testimonio que les quiero comentar. Saliendo de la casa de mi hijo un día muy temprano, y esta palabra que decía evangelizar, evangelizar, justo salgo y en un semáforo había una persona que estaba recogiendo cartón en un triciclo. Persona de muy avanzada edad, muy parecida a la edad de mis padres, y que la verdad que me tocó el corazón y Jesús me dijo, esa es la persona. Era un semáforo, había gente atrás, solamente pude bajar el vidrio y decirle, ¿cómo está? Buenos días, quiero decirle algo. Y él se sorprendió, me dice, sí, quiero decirle que Dios te ama, que Dios te quiere, y que Dios está viendo todo el esfuerzo que está haciendo y que vas a ser compensado. Y Dios también me puso que él diera una ofrenda a esa persona. Yo en ese momento tomé mi billetera y le di una ofrenda. Cerré mi ventana, me fui orando y tenía que ir a comprar. Voy a comprar un home center, termino de comprar todas las cosas. Cuando paso por caja, no tenía mi billetera. Se me había olvidado que había entregado esa bendición a este caballero y pensé que la tenía en mi casa, con el apuro. Voy a mi casa, no pasé por mi habitación, fui inmediatamente a la oficina y me llama la gerente de marketing y me dice, Cristian, en nuestro sitio web hay una persona preguntando por tu número telefónico porque dice que tiene tu billetera.
Y yo sabía que no tenía mi billetera, pero pensaba que estaba en mi casa. Y me acuerdo que le había dado este dinero a esta persona como una bendición. Y dije, se me perdió. Le dije, pásale el número, llámalo y que me llame. Bueno, afortunadamente esta persona me llamó. Nos juntamos en el centro comercial y me devolvió mi billetera completa. Con todo el dinero, con todas las tarjetas, con las claves que hay adentro y toda la documentación. Dios me cuidó mi billetera del momento que yo había hecho esta acción. Y segunda cosa que pasó la misma semana, estaba medio enfermo, medio complicado, y quise ver a mi doctora de la especialidad que iba a ver, y no estaba. Fui a la clínica, me decían que no estaba trabajando, le mando un correo, no me respondió, llamo a mi médico de cabecera y le digo, ¿me puedes recomendar de esa especialidad a un médico? Y me habla del señor Rafael Sepúlveda, me acuerdo de eso. Y voy a buscar Rafael Sepúlveda y tenía hora para el 28 de octubre. Yo lo necesitaba urgente. Y en eso, cuando pasa eso, me llaman de la iglesia y me dicen que quieren que dirija el culto. Habré metido a las 6 de la tarde a buscar la hora, me habrán llamado a las 7 de la tarde para hacer el culto, y a las 8 de la noche dije, Señor, o sea, tú me vas a colocar a un buen médico. Y me voy a buscar la hora, nuevamente me meto y había una hora a las 8:30 de la mañana del día siguiente. Adivinen qué doctor era. El doctor Sepúlveda. 2 horas antes, él tenía hora para un par de meses y cuando yo oré al Señor, liberó una hora para el día siguiente. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios verdadero. Es que nos cuida. Confía en Él. Bueno, pasemos a la oración. Padre amado que estás en el cielo, hoy día te quiero pedir, Señor, que tú bendigas a mi país. Estamos en el mes de la patria, Señor, y estamos en una época en la cual nos quedan muy pocos días para tomar decisiones trascendentales para lo que es el futuro de mi país. Ya sea la opción A, la opción B, la opción C, Señor, lo único que te pido es que sea la opción que llene a Chile de Cristo, que sea un Chile que viva en Cristo, en comunión, en armonía. Trae paz, trae tranquilidad, dale sabiduría a la gente líder, a la que tiene que tomar las decisiones, y dale sabiduría a cada uno de nosotros, de que somos los ciudadanos, para ese día tomar la mejor decisión. Padre, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no seríamos nada. Pero gracias a tu misericordia y gracias a tu gracia nos has hecho salvos. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque Él escucha nuestras oraciones que recién se dirigieron y ahora el tiempo es de enfocarnos en el tema de la ofrenda. Queremos darle gracias primeramente por la generosidad que han tenido como miembros regulares y activos en cuanto a sus ofrendas, a sus diezmos, porque han permitido que la iglesia se siga sustentando, siga avanzando la predicación de la palabra, pero también poder ayudar a quienes están pasando un momento difícil. A través de los recursos se han dispuesto cajas de alimentos, diferentes entregas de ofrenda, así que damos gracias a Dios por su generosidad. Y esto es simplemente un acto de adoración a Dios. Aquí no es un compromiso solo a hombres o a una denominación en particular. Esto es un acto de adoración al Señor. El Señor es lo primero y yo también me dispongo a darle todo lo que es de mí. Entonces, te animo a hacer eso y sobre todo cuando a veces uno entrega, a veces dice, bueno, ¿y cómo se ha suplido esto en el caso de que haya sido entregado con fe? Dice acá el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, te entrego este ánimo y esta promesa, que así como él recibió unas ofrendas, obviamente quienes las habían dado quedaron con un saldo quizá carente. Y él les decía así, lo siguiente, en el capítulo 4, versículo 19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios provee, Dios es el que suple y Dios también es el que bendice a su pueblo, cuando su pueblo está adorándolo a Él con todo, con su corazón, con su alma, pero también con sus recursos para la extensión de la obra y la ayuda al prójimo. Así que dispongámonos ahora, mis hermanos, a escuchar la palabra del Señor que será leída a continuación.
Hola, soy Diego Barría y hoy voy a leer la palabra que está en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta es palabra de Dios. Muy buenos días, mis queridos hermanos, en esta mañana en el cual quienes se están conectando en vivo, o ya sea después, en algún momento que estén escuchando esta prédica, es un privilegio poder nuevamente llegar de alguna forma, aunque sea por fe desde acá, a sus hogares y poder compartirles la palabra del Señor. Los echamos de menos. Si hay algo que al mirar esta iglesia que está totalmente vacía, los echamos de menos. Queremos que el Señor nos vuelva a juntar nuevamente como familia y poder disfrutar de la presencia de Dios. Pero mientras estamos en esta circunstancia, ten fe, mi hermano, de que la palabra que vas a recibir hoy día y cada vez que escuchas con atención va a ser de bendición para tu vida. Así que en este mes de septiembre, que ya pasaron las fiestas patrias y estamos también recordando en este último domingo, que es el mes de la Biblia, vamos a enfocarnos en ella, especialmente la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas. Así que les invito a que podamos orar al Señor. Padre, te damos gracias porque tenemos tu palabra. Aunque estamos distanciados, pedimos, Señor, y pido en especial que todo aquel que escuche este mensaje pueda entender que es la voz tuya hablando a su vida. No es la voz de un predicador, no es la voz humana, es la voz que viene directamente desde tu corazón a sus corazones, Señor. Te pedimos que puedas abrir nuestros oídos, puedas abrir los oídos espirituales, Señor, y todo lo que recibamos pueda ser también de meditación, de bendición, de corrección, lo que tú quieras hacer por medio de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Así que te damos tantas gracias que tenemos la oportunidad, aunque sea de escuchar esto en forma virtual. Y tú haz la obra en nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Así es, mi hermano, al preparar este mensaje, claramente me voy a enfocar en lo que es un poco la centralidad de la Biblia, la importancia que tiene ella para nosotros. Y cuando estaba preparando este mensaje y leyendo diferentes en partes lo que les voy a compartir, leí el siguiente cuestionario, el cual sería muy importante que lo pudiésemos meditar, al menos como introducción, para que nos evaluáramos cómo está nuestro acercamiento a la palabra de Dios. Parten estas preguntas, sencillas pero son directas. ¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia puede realmente ayudarte con tus problemas más profundos? ¿Has luchado para saber qué hacer con tu vida o deseado tener alguna palabra especial de parte del Señor? ¿Alguna vez pensaste quizá que la enseñanza bíblica sobre el sexo, por ejemplo, necesita ser actualizada? ¿Alguna vez deseaste alguna revelación más directa y personal que quizá la que obtienes mediante una lectura minuciosa y regular de la palabra? ¿Alguna vez has querido secretamente añadir algo a la palabra de Dios y hacer las cosas más seguras? ¿Alguna vez quisiste eliminar algo para hacer que la Biblia tuviera una cercanía más agradable, ya sea para leerla o para compartirla? ¿Alguna vez has sentido, y esta es la pregunta resumen, que la Biblia no es suficiente en esta vida, en este mundo, para vivir en esta vida, en este mundo posmoderno? ¿Y te cuesta encontrar sentido en el escenario que hoy día, por ejemplo, incierto en el que estamos, tener una dirección clara? Bueno,
si te has hecho alguna de estas preguntas, o sea, si has respondido sí a alguna de estas preguntas, cualquiera que sea, y si eres bien honesto, al igual que yo lo he sido cuando lo medité, realmente estás batallando con lo que significa tener suficiencia de la Biblia en tu vida. Y en aquellas áreas que muchas veces nos cuesta confiar en ella, en medio de estos tiempos también. Y esta lucha normalmente también se acentúa con el medio en el que estamos insertos, y sobre todo en una cultura donde el Dios vivo, que se ha revelado a través de la palabra, busca ser sacado en cada ámbito de la sociedad. Por ejemplo, desde leyes que buscan avalar principios que atentan contra el diseño de Dios, amoroso y bondadoso y sabio, orientado hacia la familia, hacia la sexualidad humana, al derecho a la vida. En esta sociedad cada vez se están implantando leyes o motivando a leyes que vayan en contra de eso. Inclusive sacar a Dios desde cualquier nombre en los colegios, hasta inclusive, como una vez leí, me llamó mucho la atención, ¿no? Hay que sacar cualquier concepto divino de Dios desde la Constitución y hasta en el himno nacional que tenemos en una de las estrofas. Tremendo, así está nuestra sociedad. Y cada vez está haciéndose más posmoderna. Y se incorporan ideologías tan raras y antibíblicas incluso, que son aceptadas por la sociedad. Pero si uno busca, como cristiano, plantear los principios bíblicos o defender su fe en Jesús ante sistemas que están oponiéndose a lo establecido por Dios, una vez es llamado de fanático, retrógrado, hay una palabra muy común ahora, heteropatriarcal. Son palabras como diciéndote, eres un fundamentalista, eres un intolerante. Pero otras ideas son aceptadas por muy locas e inclusive antinatura que sean. Estamos inmersos en una cultura donde la verdad absoluta ya no es un patrón que está siendo buscado. Y cada vez más se ganan adeptos la idea de la verdad es relativa. Donde cada uno puede determinar cuál es su verdad y tú tendrías que respetarla. Interpretan la realidad también en forma subjetiva, diciendo, por ejemplo, si me siento bien siendo de esta manera o de otra, entonces esa es mi verdad. Pero cuando uno comparte la suya, que está quizá contraria o no está de acuerdo, respetándola amorosamente, al final a uno se le tiran encima. Por eso, frente a ese escenario, las preguntas iniciales que son más personales y esta situación que he estado describiendo, ¿cómo podemos los cristianos mantenernos firmes en nuestra fe ante el constante embate de una humanidad que está alejada de Dios? Una sociedad que está alejada de Dios. ¿Cómo podemos mantenernos firmes ante tantas ideas seductoras y engañosas que parecen convencer a la mayoría y nosotros somos una minoría que está perdiendo el tiempo? De que vivir sin Dios y en tu propia ley, esa es la tónica. Eso es lo que deberíamos hacer. Y en pos de la tolerancia y el amor, nuestras convicciones parecen ser irrelevantes y hasta absurdas. ¿Cómo te mantienes firme frente a un escenario así? Y en lo personal, realmente la vida basada en la palabra de Dios es realmente relevante para mí. ¿Vale la pena confiar en ella aún en medio de este escenario? En medio de las luchas quizás que estás viviendo personalmente o de la incertidumbre que hay. Mi hermano, la respuesta es sí. La palabra de Dios es relevante para el creyente y no solamente relevante, sino suficiente y confiable en todo lo relacionado a la vida espiritual y a la vida que Dios ha diseñado para ti y para mí. Es segura, es confiable y eso es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Darte firmeza, principio. Como dice en el Salmo 119, versículo 89, el salmo más largo y que está enfocado principalmente en la palabra, dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. En el mismo salmo, en el versículo 160, dice, la suma de tus palabras es la verdad y tus rectos juicios permanecen para siempre. Así que no importa que quizá vayan las modas entrando o no, la palabra de Dios es firme, segura y permanece para siempre. Y vamos a profundizar un poco más por qué es importante confiar en ella. Por eso el principio clave que voy a poner a continuación va a ser también un ancla que nos va a llevar, de acuerdo al pasaje que escuchamos, la directriz acerca de la enseñanza del día de hoy. Este principio es clave. La Biblia es el único estándar y la máxima autoridad para el cristiano en materia de fe y de conducta.
La Biblia es el único estándar y la máxima autoridad para el cristiano en materia de fe y de conducta. Ese era, en el fondo, lo que afirmaban los reformados cuando estaban hablando de la sola Escritura. Es importante dentro del cristianismo. Entonces, sacado del pasaje que escuchamos antes de entrar en el sermón, tengo 3 ideas que compartirles. Primero, ¿por qué confiar en la palabra del Señor? Porque su origen es confiable y seguro. También, ¿por qué confiar en la palabra de Dios? Porque es útil para ser transformados a la imagen de Jesús. ¿Y por qué confiar en la palabra del Señor? Porque hay un propósito que Dios tiene para transformarnos hacia la madurez. Así que vamos a ir desarrollando estas 3 ideas a continuación y vamos con la primera, un origen confiable. ¿Por qué? Porque dice el versículo 16 en su primera parte, toda la Escritura es inspirada por Dios. Así parte el centro de esta idea. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquí se escuchan frases allá afuera o en las conversaciones que podamos tener, ya sea en la universidad, en el trabajo, con los familiares. Se escuchan frases como esta en referencia a la palabra de Dios. No, la Biblia es demasiado irrelevante desde el punto de vista cultural para tomarla en serio. La Biblia contiene una buena moralidad, pero nadie cree que sea la única verdad. Cada una interpreta la Biblia a su manera. O la Biblia no es diferente a otros libros religiosos, porque todos nos deberían llevar a Dios. Otros dicen, cuestionándola, fue escrita por hombres, se contradice, tiene errores, no es confiable científicamente. Y así una serie de otras ideas que seguramente más de alguna oportunidad has escuchado y quizás no sabes cómo responder. Quizás no sabes cómo entrar, a más que decir, sí, yo confío en la Biblia, pero ¿por qué? Los cristianos tenemos que estar preparados, mis queridos hermanos, para presentar con mansedumbre la defensa de nuestra fe, inclusive ante gente que nos demanda. ¿Por qué crees en eso? Y te pueden hablar de cualquiera de estas frases u otra. Esta y otras objeciones, como te dije, que has escuchado en torno a la palabra de Dios, a veces parten de premisas muy racionales, subjetivas, y algunos son poco serios, porque al hacer una profundización, una investigación más seria, no entienden quizá cuál era el sentido en el cual la Biblia misma se presenta para decir cuál es su origen. Pero nosotros, cuando Pablo le hablaba a Timoteo, para él que le dijera toda la Escritura, en ese tiempo Timoteo estaba pensando seguramente en el Antiguo Testamento. Y Pablo en el fondo también le estaba reforzando eso. Pero hoy nosotros, con el cierre del canon, con los evangelios, las cartas de las enseñanzas de los apóstoles, incluidas después, llamamos hoy a las Escrituras a los libros del Antiguo y del Nuevo Testamentos. Entonces, toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? No es en el sentido de inspiración de que tú lees algo y te produce generar otros pensamientos, sino en el sentido de que es exhalada por Dios mismo. Es decir, de Dios mismo es el origen. De su pensamiento, de su esencia, fue soplada por Dios para hacer el propósito por el cual Él quiere lograr lo que desea. Por ejemplo, en Isaías 55, del 10 al 11, dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca y no volverá vacía. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra de Dios, el origen es de Dios mismo. Su origen es divino y no humano. Como muchas veces vienen las objeciones que no fue escrita por hombres y solo vienen los pensamientos de los hombres. Y al contrario, es Dios mismo revelándose a sí mismo por medio de ella y diciendo, conóceme, conózcanme, conozcan lo que pienso lo que siento. Y de hecho tan firme es el tema de la inspiración de la Biblia, que proviene desde Dios, que en 2 de Pedro capítulo 1 versículos del 20 al 21 dice lo siguiente: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación personal.
Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo, hombres controlados por el Espíritu Santo, fueron guiados en su personalidad, con su contexto, con su historial. Dios en su soberanía tiene todo el control para usar su Espíritu Santo y lograr lo que quiere su palabra. Transmitir el mensaje a través de hombres falibles, pero que Él está en control de todo aquello. Así que la Biblia no se contradice. La Biblia está constantemente con un mismo mensaje, un mismo personaje que es Cristo, y también un mismo plan de redención. Y por eso, en el fondo, no es para interpretación personal o viene de origen humano, porque ninguna persona podría decir, para mí, esta porción de la Escritura significa esto, y otra decir, bueno, para mí significa esto otro. Y quizá ambos mensajes son contradictorios, no puede suceder eso. Quizá hayan matices, hayan ángulos, pero no pueden ser contradictorios los mensajes de dos opiniones respecto a algo que dice la Biblia. La interpretación de la palabra de Dios requiere reglas de interpretación y la Biblia misma las entrega, porque es la Biblia misma la que busca, en el fondo, interpretarse al que escucha. Así que es por eso importante tomar versículos que de repente se conectan con otros pasajes, con otros libros, con el Antiguo Testamento y el Nuevo, y empezar a ver que hay algo constante, algo continuo, algo que no se contradice en el mensaje central de la Biblia. Entonces, no viene de patrones humanos, se originó en la mente de Dios. Y por lo tanto nosotros tendríamos que confiar que no hay errores en ella. Y por otro lado también, saber que el Espíritu Santo fue la que la inspiró. En el Salmo 119 se expresan afirmaciones, por ejemplo, como tu ley es la verdad, todos tus mandamientos son verdad, la suma de tus palabras es verdad, y el Espíritu es el Espíritu de verdad. Y en ese sentido también está actuando la Trinidad entera, buscando mostrar que hay una inspiración clara y segura. Pero hay corrientes dentro también de la iglesia. No estoy hablando de la iglesia como denominación anglicana, pero muchas veces hay corrientes en ciertas denominaciones donde se presentan que la palabra en ciertos lugares sí son inspiradas, pero en otros no. No podemos aceptar eso porque es una trampa. No podemos decir que ciertos pasajes son inspirados y otros no. O ciertos pasajes contienen la palabra de Dios, pero no son la palabra de Dios. Hay una diferencia en ello, porque ahí no estaría el origen divino involucrado en aquellos pasajes que contienen la palabra del Señor. O es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Jesús mismo inclusive la reconoce porque Él corroboró al orar en el aposento alto con los discípulos, tu palabra es verdad. Él mismo demostró la convicción de la verdad de las Escrituras, la usó para reprender al diablo también, dependió del Señor y la palabra para refutar ideas religiosas distorsionadas en la época frente a sus adversarios, que lo único que hacían era cerrar el camino al acceso a Dios. Y también habló de detalles históricos como la creación del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, la historia de Noé, el arca, o sea, dando inclusive veracidad a la historia de Jonás, cuando lo asemejaba con la resurrección. Así que si Jesús mismo validaba la palabra de Dios, nosotros también debemos confiar que ella es segura y es inspirada y tiene el origen divino. Así que es confiable, segura. Pero por otro lado, la segunda idea es que también es útil. La palabra de Dios no solo tiene un origen confiable, sino también es útil para ser transformados a la imagen de Cristo. Y eso es lo que dice en la segunda parte del versículo 16. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y junto con otro versículo que es el versículo 15 también, pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 5 objetivos que tiene la palabra de Dios en esta sección. Vamos a tratar el primero de ellos, que está en la segunda parte del versículo 15, que dice, pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Jesús.
La palabra de Dios muestra, como dije al inicio, el plan de salvación del Redentor de Dios hacia la humanidad que se ha alejado de Él. Y en Cristo, Él está entregando esa salvación. Y ese es el mensaje que está constantemente siendo transmitido y también para ser compartido a otros que no lo conocen. Entonces apunta a Jesús también de principio a fin, que es una de las cosas que a mí me encantaba. Por ejemplo, cuando descubrí el tema de que Jesús lo puedes ver también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, al entender ese principio básico. La Escritura no nos dice, eso sí, todo lo que querríamos nosotros saber de todo. Pero sí nos dice todo lo que necesitamos saber sobre las cosas importantes. Y ella nos da lo que ni en Internet, con toda la información, podríamos encontrar y obtendríamos por medio de su palabra, que es sabiduría. El objetivo de la Biblia es que podamos ser suficientemente sabios, mis hermanos, como para poner nuestra fe en Cristo y ser salvos y mantenernos en ese camino de salvación. Solo la palabra de Dios puede salvar y en ella encontrar las buenas noticias del perdón de pecados y el regalo de la vida eterna que ofrece. Solo en ella podemos encontrar esa sabiduría para mantenernos en el camino de la salvación y para que otros puedan encontrar la salvación. Es a través de la palabra que la gente es salvada. No es a través de medios humanos, no es a través de métodos o programas. Es a través de la palabra del Señor, que necesita ser predicada. Y eso Pablo lo tenía claro, sobre todo cuando estaba en el ambiente greco-romano, donde por un lado los judíos, que eran sus compatriotas, decían, pedían señales y en el fondo Cristo les era tropezadero. Y por otro lado, el mundo griego buscaba pensar como un Cristo crucificado. Eso es locura. Pero Pablo enfatizaba, predicamos a Cristo crucificado para salvación. Y ese es el Evangelio, la salvación y las buenas noticias que hay en Cristo Jesús. Entonces, sabiduría. Vemos también que es útil para enseñar. Nos dice quién es Dios, qué es lo que Él exige. También nos muestra cómo somos y por qué estamos aquí, dónde venimos y a dónde vamos. Nos habla de muchos temas como el amor, matrimonio, crianza, dinero, relaciones, el poder de Dios, etc. Pero en el fondo nos transmite todo el consejo de Dios que necesitamos para edificar. Si hay algo que busca la Biblia es edificar nuestras vidas sobre un fundamento firme. Pero para ello necesitamos un corazón enseñable. ¿Tienes ese corazón enseñable para edificar tu vida sobre otros fundamentos que no son los de la vida pasada? Pues es importante tener ese concepto claro de un corazón enseñable. En el Salmo 119, el salmista decía en las primeras porciones, enséñame tus estatutos. ¿Quién si no está dispuesto a aprender algo nuevo tendría ese corazón? Y es por eso que esa es la motivación que tendríamos que tener cada vez que nos acercamos a la Biblia. Enséñanos, Señor, ministranos algo. Pero también, ¿qué pasa si en vez de estar en esa motivación nos vamos a la desobediencia? La palabra de Dios también es útil para reprender, porque nos confronta con nuestro pecado. Nos expone que estamos mal, que tenemos actitudes, conductas y hasta motivaciones. Porque eso es algo que muchas veces evitamos asumir, las motivaciones erradas que no van conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, una reprensión que hay en la Biblia, en el Nuevo y en el Antiguo, por ejemplo, fue David cuando fue confrontado por el profeta Natán. Dios le envió una palabra cuando él ya estaba por un año ya habiendo quizá oculto su pecado, aunque varios lo sabían, pero él, como era el rey, ¿quién lo iba a confrontar? Hasta que llegó el profeta Natán y por medio de una historia, después le dijo, ante un juicio de David, de esa historia, él le dijo, ese eres tú. Y lo confrontó. Y él mismo en ese momento dijo, he pecado contra el Señor. La palabra de Dios nos confronta frente a nuestro pecado. Lo mismo que puede ser una enseñanza que un hermano le dé a otro, una confrontación amorosa. Pero Pablo le confrontó a Pedro cuando estaba actuando de una manera que no era consecuente al Evangelio. Y él decía, eres digno de condenar por esa actitud. Porque estaba desviando a otros a la sincera
entrega el Evangelio. Inclusive en Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta ahí tenemos que llegar con la intención de ser confrontados con la palabra del Señor. Dios quiere llegar a las intenciones del corazón y cambiarlas por las que son suyas y le agradan. Así que necesitamos la luz de la palabra. Como dice en el Salmo 119, es lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Para que nos dé evidencia de aquello que está errado, que está realmente mal, que debe ser realmente confesado y quitado de nuestro camino. Pero también la Biblia es útil para corregir. Y esto habla más bien de una restauración a un estado recto. Si la enseñanza era edificar, si la confrontación era eliminar o destruir aquello que no estaba bien, lo que busca la palabra también es corregir, es casi como un proceso. Corregir es colocar como una plomada, como lo hacían los albañiles, colocaban una plomada para dirigir todo lo que era la edificación, para que, o cualquier cosa que estaba desviada o no estaba en su curso, debía ser enderezada. Eso dicen en Hebreos 12:13, hagan sendas derechas para sus pies. Entonces la palabra de Dios también corrige y nos va ya enderezando para ir en pos de lo que es la enseñanza del Señor. También es útil para instruir en justicia, donde acá el énfasis es una dirección de la instrucción como se le da a un niño. Instruir a un niño, pero acá se instruye en la justicia. Dios quiere instruirnos como sus hijos en su justicia. Pero lo hace con paciencia, lo hace muchas veces aplicando repeticiones, vez tras vez. Nos repite una y otra vez el mismo pasaje, el mismo versículo. Quizá hay testimonios de muchas veces, no sé si te ha pasado, que de repente te topas con un versículo de Dios que te está hablando y haces nuevamente, pasan 2 días y el mismo versículo aparece en otro contexto. Y como que digas, ¿por qué se está repitiendo tanto? Es que algo quizá debo yo reforzar, algo debo cambiar. La instrucción del Señor muchas veces es de repetición, pero repetición para que eso quede como al igual que los niños. Tengo a mis hijos que les tengo que pacientemente estar enseñando y repitiendo muchas veces las mismas cosas que se les olvidan. Y puede llegar un momento en que hasta es necesaria la disciplina que está dentro del contexto de lo que es instruir en la justicia. Como dicen Hebreos, ya se han olvidado por completo, Hebreos 12, las palabras de aliento que como a hijos se le dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama. Más adelante dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, ahí estoy yo, y cualquier padre sincero, que muchas veces se equivoca, pero Dios lo hace para nuestro bien. Si sientes que hay disciplina en medio de esta instrucción que es repetitiva y a veces uno tiende como a desviarse y viene la disciplina, es para tu bien, es para mi bien. El Señor quiere que aprendamos realmente sus caminos rectos. Dice, es para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. El propósito de Dios es su santidad en nuestras vidas. Ciertamente nuestra disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien, no parece agradable, sino más bien penosa. O sea, da pena, duele ser disciplinado a veces. Pero sin embargo, produce una cosecha de justicia. ¿Te das cuenta? La disciplina es parte de la instrucción hacia la justicia. Una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entonces Dios quiere enseñarnos, quiere primero darnos sabiduría para salvación, nos quiere enseñar, nos quiere reprender cuando pecamos, nos busca también corregir, nos instruye en justicia. ¿Y con qué propósito? Ahí viene el versículo 17, un propósito que busca la madurez en Cristo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ese es el propósito, mis hermanos, que podamos llegar a la madurez, no a la perfección como humanamente se entiende, sino a la madurez en Cristo, donde podamos estar preparados para toda buena obra que lo glorifique.
y que se note que realmente nosotros somos gente que está siguiendo a Cristo y nos mantenemos firmes en ellos. Por eso el desafío de este punto es: confía en la Biblia. La Biblia es suficiente para tu vida, para mi vida. Quiere que el Señor lleguemos a la madurez, que tengamos el carácter de Cristo y que no estemos buscando nuevas experiencias necesariamente para sentirnos seguros, porque la palabra de Dios ya es en sí misma segura y nos entrega por medio de su Espíritu Santo el consuelo, la enseñanza, la exhortación, todo aquello. Y inclusive en el sufrimiento podemos aferrarnos a la palabra, podemos tener seguridad en las promesas de Dios por medio de su palabra. No necesitamos añadir nada, ni eliminar nada que no nos guste quizá. Alguien decía en ese sentido, nuestro problema no es con la palabra de lo que no entendemos, sino de lo que sí entendemos y no queremos poner o no queremos recibir. No queremos poner en práctica o no queremos recibir. En ese sentido tenemos que sujetarnos humildemente y decir: Señor, es tu palabra, son tus preceptos, es tu mente, es tu sabiduría, debemos recibirla con gozo. Por lo tanto, la palabra de Dios es perfecta y completa y nos da todo lo que nosotros necesitamos para conocer a Cristo, su salvación, la vida que agrada a Dios en santidad y temor a Él. Y termino con estos versículos, porque en el versículo 14 de este mismo pasaje dice: pero tú, Pablo dice a Timoteo, permanece firme. Hoy se necesitan hombres y mujeres cristianos, creyentes en el Señor, que han nacido de nuevo, firmes en la palabra de Dios, firmes para defender, para influir en la sociedad, para influir en sus ambientes, firmes en lo que han aprendido y de lo cual estás convencido. Te pregunto, ¿estás convencido de la palabra de Dios? ¿Estás convencido de la palabra de Dios, de su suficiencia en tu vida, que no necesitas nada más para lo que es la vida cristiana que esa misma palabra? Mantente firme. La otra idea, mi desafío es: la deseas con ansia porque debes buscarla. Como dice en 1 Pedro 2:2, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. ¿Has visto un niño cuando llora por la leche? Cuando un bebé está llorando porque me lo explicaba un poquito, eso es obvio, pero claro que llora porque le duele en su estómago. Debiésemos ver la palabra de Dios como una necesidad y esas ansias de poder pedirla y anhelar que Dios nos enseñe, porque dice así: por medio de ella crecerán en su salvación. Tiene que haber ansias de querer crecer, no quedarte estancado. Mi hermano, estos tiempos son tiempos para crecer, aunque sean tiempos de prueba. Crece para la gloria del Señor. Porque dice más adelante: ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Si has probado y degustado lo que es bueno, ten la meta de crecer en el Señor, pero para ello tienes que desear y anhelar ser transformado por su palabra. Y no solo, como dije, no permanecer firme, desearla con ansia, sino también reconocerla como algo que es eterno. Al igual que Pedro, cuando Jesús predicó a varios que estaban ahí después de la alimentación de los 5,000, y todos se fueron porque no aguantaron la palabra, la confrontación. Y Jesús les dijo a sus discípulos, cuando se quedó solo: ¿y ustedes también se van a ir? Y el apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mis hermanos, la palabra de Dios es eterna. Como dije al inicio, podrán secarse la hierba, pasar los tiempos, pero su palabra permanece para siempre. Y lo que tenemos como regalo de Dios, de revelación de Dios para nosotros mismos, es de un valor incalculable y es eterno. Así que permanece en la palabra, no te desvíes de sus enseñanzas, atesóralas en tu corazón y deleítate en ellas. Ama su reprensión, corrección e instrucción y estarás camino a la madurez. Que el Señor nos bendiga con este desafío. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque vez tras vez nos estás animando y exhortando a confiar en ella plenamente. Ante quizá todos los mensajes opuestos a tus diseños, Señor, que estamos constantemente escuchando desde las noticias, desde los programas de televisión,
desde las mismas series o películas que a veces van confrontacionalmente en contra de lo que creemos. Señor, que tus palabras sean las que nos sostengan. Que tu palabra sea la que me transforme. Que tu palabra sea la que me haga maduro. Que deje de actuar como niño o niña, fluctuando entre diferentes emociones o también creencias que no van de acuerdo a tu voluntad, Señor. Llévanos a amar y desear tu palabra, porque está ahí tu corazón, está ahí también tus pensamientos y tus buenos planes y propósitos para con nosotros, con esta preciosa vida que nos has diseñado en Cristo y el regalo de la vida eterna que nos has dado por medio de Él. Gracias por tu palabra que nos salvó y gracias por tu palabra que nos mantiene en camino de santificación. Y un día te veremos gloriosamente en tu presencia por toda la eternidad, Señor. Gracias, Jesús, porque tu Espíritu Santo nos abrirá los ojos a más de ti. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Nuestro Dios poderoso es Rey.
Hola, querida congregación, buenos días. Un grato placer de estar aquí para poder demostrar, entregar mi experiencia dentro de la iglesia. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Mi nombre es Alejandra Osorio, Alejandra Marín o La Marina, nombres adoptados por ser la esposa de Hernán Marín. Llevo años participando en este ministerio, dirigiendo el Ministerio Apriach, Iglesia Anglicana de Chile. Para mí ha sido una gran bendición y una gran alegría de poder participar en este ministerio, que va en ayuda del más necesitado. Y aquí he aprendido a conocer la necesidad más sencilla, la alimentación y el vestuario. La misión no ha sido fácil. La necesidad es mucha y nuestra misión es poder no solo llevarles una caja de alimentos a toda esta gente que de alguna forma está necesitada. Tenemos que llevar, que ellos sepan que llevamos el amor del Señor a través de ellos. Nosotros somos solamente un vehículo donde nuestras manos llevan el amor del Señor, el amor de Cristo, nuestro rostro la alegría de saber que la misión está cumplida y la gratitud de ver la sonrisa de quien la recibe. Gracias a este ministerio he aprendido a ser más humilde y más agradecida. He aprendido a entregar un amor desinteresado, pero un amor comprometido con el necesitado y con el que me necesita. Y a cambio he recibido la gratitud y la bendición de pertenecer a la cadena de amor del Señor que nos enseñó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Durante muchos años este ministerio ha ido en ayuda de las familias más necesitadas o con dificultades económicas en algún momento. Hemos ido con ropa, enseres, comida, pero también con una palabra de aliento. Como dice 1 Corintios 13:13, 3 cosas hay que son importantes: esperanza, fe, esperanza y amor. Y la más importante es el amor. Este versículo nos refleja plenamente este ministerio, porque esa es nuestra misión: llevar la esperanza, llevar el amor y la fe de que pronto todo tendrá solución. No se olviden de estas 3 hermosas palabras, más en estos tiempos que estamos viviendo: fe, esperanza y amor. En este tiempo de pandemia, Apriach no ha cesado su misión. Hemos tratado y lo hemos logrado con dificultad de llegar a todas estas familias, gracias a las familias de esta comunidad, la Iglesia de la Trinidad, con sus aportes en las ofrendas y especialmente al Ministerio de Apriach. No ha sido fácil. Hemos tenido miles de tropiezos, que la cuarentena, que la fase 1, que la fase 2, lo cual ha dificultado llegar a esta familia. Pero cuando el compromiso existe, este debe ser cumplido a pesar de todas las dificultades. ¿Cómo quisiera yo entregarles mi experiencia de cómo he vivido este ministerio, de cómo ha llenado mi corazón, mi espíritu, cómo he sido bendecida con cada una de ellas? ¿Cómo explicarles que cuando llega fin de mes y se ha cumplido con todo lo prometido, cómo mi corazón vibra? Y realmente como ahora, la emoción llena mi vida. Soy una agradecida de poder estar en este ministerio. La verdad que este es un ministerio muy silencioso y es lo lindo que tiene. Solamente necesitamos de sus donaciones, de que ustedes no se olviden
que hay una persona al lado de ustedes que está más necesitada. Aprendamos de estas 3 palabras hermosas. Qué lindo es cuando alguien nos dice, oye, ya no necesito más la caja. ¡Qué bien, aleluya! Hemos logrado esas 3 palabras. Fe, esperanza y amor. Que el Señor les bendiga. Qué bendecido tiempo hemos tenido, mis hermanos, de adorar al Señor, orar, recibir su palabra, testimonio. Y antes de la bendición final a este culto, quiero hacerles una invitación para la próxima semana, el sábado 3 de octubre, estaremos realizando la segunda vigilia de adoración vía canal YouTube de la iglesia. Y esto será desde las 9:30 del sábado 3 hasta las 10 de la mañana del siguiente día, y continuaremos entonces con el culto como regularmente lo estamos lanzando en vivo. Así que te animo a que puedas participar, porque la primera vigilia a la cual yo participé, estuve mucho tiempo participando. Realmente fue de mucha edificación, me llevó a buscar más de Cristo, a interceder más, a solas con Él, estar en su presencia, disfrutar de su palabra, porque serán bloques de adoración, de enseñanza y de intercesión por diferentes temas que se van a ir mostrando a medida que tú vayas avanzando en la vigilia. Así que te animo a que puedas ser parte quizás de alguna horita de media vigilia o vigilia entera si te da las fuerzas, pero saldrás de todas maneras edificada para seguir buscando más del Señor en su presencia y como iglesia. Qué importante es interceder y orar y mantenernos cercanos al Señor. Así que te animo a que puedas estar participando en la vigilia. Así que no te olvides también que ahora en un momentito más está el Club de Jesús y pueden los niños también disfrutar de su enseñanza en casa. Voy a la bendición final, que la he sacado del libro de Hebreos, capítulo 13, que dice lo siguiente: y el Dios de paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.